A ver, mucho se habla de cuánto podemos llegar a crecer este año y cuánto los próximos. Finalmente, nuestras proyecciones de crecimiento, conforme van corriendo los meses, se van acortando. Cada vez se tiene que corregir esa cifra y a la baja. Estamos con César Fuentes, que es profesor de SAN, además director de la Maestría de Gestión Pública de SAN, para hablar un poco de eso, a ver qué podemos esperar de aquí hasta el 21, el 22, el 23. ¿Cuánto se va a desarrollar la economía peruana en los próximos años y cuáles son las previsiones que debemos tomar nosotros? ¿Cómo estás, César? ¿Qué tal? Bienvenido. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Podemos ser optimistas o, dado ya lo que se viene viendo, que la cifra se va a la baja en cuanto a las proyecciones de crecimiento, deberían ser más bien una clarinada de alerta? Bueno, creo que podemos ir por años, ¿no? Yo creo que ya el año 2019, desde junio, claramente ha sentado un patrón de crecimiento cercano al 3%, ¿no? La discusión puede ser décimas más, décimas menos, pero frente al 4% que ya era un poco bajo el 2018, hoy día estamos cerrando el 2019 con 3%. Aún así, somos de los que más crecemos en la región, ¿no? Somos los que más, esa cifra discreta. Somos los que más crecemos, pero claro, hay que comparar también con quiénes son los otros países, ¿no? Por ejemplo, en el Perú muchas veces se hace la comparación con Chile, por ejemplo, pero Chile tiene niveles de ingresos más altos. Y si uno hace el símil entre la economía peruana y chilena, realmente tendrías que compararnos con el Chile de hace 10 o 15 años, ¿no? Porque estamos en términos de estándares y en términos de, diríamos, de niveles de PBI per cápita, estamos con lo que tenía Chile hace 10 o 15 años. Entonces, atrás. Entonces, eso significaría que en esa época Chile sí crecía al 6%, 7%, y eso es lo que les ha dado el respiro hoy día para que puedan crecer al 3% y no haya pues tantas complicaciones en la economía chilena. Claro, nosotros deberíamos crecer bastante más para poder generar desarrollo y riqueza, ¿no? Así es. No solamente es eso, ¿no? Sino que creo que lo más acuciante es la generación de empleo, que es una cosa que preocupa a la mayoría de las familias. Y ahora, si uno ve efectivamente a nivel de contratación, si uno ve el tema más micro y uno ve y habla con empresarios, hay todo una reducción de demanda en general, que eso probablemente se va a plasmar en los números de la tercera y cuarta trimestre. ¿En cuánto deberíamos estar creciendo, para tener una idea, cuál es el número aspiracional? ¿En cuánto deberíamos estar creciendo para absorber a toda esa nueva masa crítica que se une al mercado Lo ideal laboral? sería crecer alrededor del 5%, ¿no? Si crecemos entre 5 y 6, sería... Poco a poco vamos a ir reduciendo tanto pobreza como manteniendo el empleo o reduciendo el empleo. Ahora tenemos un problema serio, ¿no? Porque los estándares de pobreza probablemente se van a estancar y tenemos todavía una población joven que está esperando empleo. Entonces, esos son los dos problemas que urge a nivel de familias. A nivel macro, uno podría ver que la gran interrogante va a ser la inversión privada este año y el próximo. Esto es por el constante ruido interno, por la poca capacidad de gestión y ejecución de los presupuestos, o tiene más que ver con un tema exógeno, o es una mezcla de ambos? Yo creo que es una mezcla de ambos, ¿no? Por un lado, lo que estamos viendo ahora es el efecto China, es decir, hoy día China es nuestro mayor socio comercial, y eso impacta directamente en un precio crítico que es el precio del cobre, ¿no? Que está efectivamente cayendo, y nosotros somos, junto con Chile, también un exportador de cobre. Pero en general, todo lo que llamamos commodities o materias primas están bajando de precio. El precio del café, tenemos una sobreoferta de café, y hoy día los cafetaleros en toda la zona del Perú, que es un cultivo que genera mucho empleo, también están con serios problemas. Es decir, en general... que en zonas de selva central, por ejemplo, fue la alternativa para que dejen la hoja de coca. Junto con el cacao, ¿no? Y lo que tenemos hoy día es eso, ¿no? En el café tenemos un problema que eso sí va a generar también problemas de empleo y problemas de ingreso en el Perú. Entonces lo que tenemos es un frente externo que no es el adecuado, que nos golpea. Claro, China es nuestro primer socio comercial, Estados Unidos el segundo, y entre ellos se están peleando. Sí, nosotros estamos en medio, y lo peor es que nosotros no podemos hacer nada con las commodities. Y creo que el otro efectivamente, como tú mencionabas, es el tema doméstico, ¿no? Es decir, hoy día estamos a una incertidumbre, no solamente por el tema internacional, sino también por el tema político.
no sabemos si efectivamente esta administración va a concluir el año 2020-2021 y eso no se va a resolver, yo creo, en las próximas semanas, sino va a demorar un poco más. Y la resolución no solamente es la resolución de esta administración o de este gobierno, sino también lo que se viene. Toda esa incertidumbre probablemente va a gatillar que las inversiones disminuyan y yo creo que ahí sí tenemos un problema serio del 4% pronosticado. Si esto comienza a tomar otro cariz, estaríamos repitiendo, yo creo que el 3% del año 2019. Sí, porque la pelea ejecutivo-legislativo podría prolongarse, ¿no? Así es. El día de mañana se van a juntar, parece, según los opinólogos, de ahí no va a salir ninguna solución. Tendríamos que esperar a ver cuándo el Congreso va a debatir finalmente la propuesta presidencial del adelanto de elecciones. Si se la niega, vamos a ver cuál sería la reacción del Ejecutivo. O sea, tenemos que esperar. No, y además, no hay varias batallas que pelear ahí. No, el problema es que creo que no hay que perder de vista que también esto abre un proceso electoral donde no sabemos quiénes son los que van a gobernar los próximos 5 años. Entonces, adicional al tema del cierre del gobierno, que es un problema complicado, tenemos el inicio del otro, es decir, tenemos 1 año o 2 años de incertidumbre, que eso sí puede golpear especialmente a la inversión. No la inversión grande, probablemente la minera, es cierto que también tiene problemas, pero sí la inversión, por ejemplo, en todo lo que son centros comerciales, en todo lo que está asociado ya a la inversión de medianas empresas. Esa yo creo que es la que hoy día está en una posición de mantener caja y aguantar qué es lo que está pasando, pero eso, pues, sabemos que si no hay inversión este año, lógicamente el crecimiento en el año 2021 y 2020 va a ser bastante menor. Y hay un tema que es preocupante porque tiene que ver con el tema del gasto, de la gestión. Hay ministerios, hay sectores y en provincias también hay gobiernos regionales que ni siquiera llegan al 20% de la ejecución de su presupuesto y entrando al 9º mes del año. Eso es verdaderamente preocupante. Y ese es el problema. Si uno ve las cifras, justamente la variable que ha crecido menos es la inversión pública, porque sabemos que al inicio del año, cuando cambian las autoridades edilicias, y ¿qué sucede? Simplemente no tenemos gente que sepa la gestión. Hay un tema también de corrupción, que es un tema que lamentablemente, lamentablemente se ha democratizado también, no solamente es a nivel de Lima, sino también en muchas instituciones públicas a nivel de municipios y gobiernos regionales. Entonces tenemos un problema serio ahí, porque es la capacidad de gasto. Y si uno ve, lamentablemente nosotros ya no podemos incrementar más la base tributaria. Va a crecer, pero muy poquito. Es decir, tiene que haber una reingeniería del gasto en todos los niveles. Un ejemplo, por ejemplo, es el caso de salud. Nosotros gastamos 1 punto menos de PBI con respecto a Colombia. Y si uno ve los estándares de Colombia en términos de todos los estándares de cobertura, los estándares de cómo efectivamente la población está en salud, tienen 90% de cobertura, una cobertura de calidad un poco más. Nosotros tenemos bastante menos, 20 puntos menos, pero una cobertura muy deficiente a través del CIS, por ejemplo. Entonces es un ejemplo palpable que hoy día la gran agenda pendiente del gobierno es mejorar la calidad del gasto en todos los niveles. Es urgentísimo. ¿Hay algo que se pueda hacer? Yo creo que buscar en los temas de consensos reformas que no sean, yo creo que generen mucha contradicción o mucha discrepancia. En el tema educativo, en el tema de salud, en el tema de infraestructura y seguridad, creo que debe haber un acuerdo nacional. Ya lo existe, pero creo que ratificar en términos a dónde tenemos que ir. Y eso va a dar la pauta para que estos 4 grandes problemas por lo menos ya los resolvamos y que el ciudadano tenga, pues, ¿no es cierto?, tranquilidad de que al margen de cualquier cambio de administración o gobierno, esos 4 temas van a seguir avanzando. Sí, porque el acuerdo nacional existe desde 2001. Así es, ¿no? Sí. Así es, y es letra muerta ahorita, ¿no? Sí, pues porque nunca ha sido vinculante, ¿no? Y lo que ahí se propuso, lo que ahí se acordó, finalmente es tomado. Claro, y son temas interesantes, ¿no? Son temas que creo que el tema de calidad educativa, que se ha ido avanzando, el tema de salud, que ha sido hasta ahora es un poco la cenicienta, los temas de infraestructura, si uno compara infraestructura solamente de Perú con Chile, Ecuador, por no ir muy lejos, o Colombia, estamos muy rezagados. Entonces hay un tema donde decía el Estado, pues, y esta conexión entre ciudadano y Estado que uno siempre quiere no existe. ¿Por qué? Porque no tenemos infraestructura de calidad, la gente se demora horas en Lima, ¿no es cierto?, para salir de un sitio a otro. En provincias, ¿no es cierto?, las carreteras están, realmente es un martirio si uno quiere ir, por ejemplo, de Lima a la Sierra Central. En puertos tenemos este mismo problema. Si uno trasciende eso, por ejemplo, la atención de salud, claramente deficiente, especialmente en la parte administrativa. Entonces ahí hay una urgencia de acercar al ciudadano al Estado, no solamente por derecho, sino también porque realmente el Estado tiene que brindar
mínimamente estos temas para la ciudadanía, ¿no? Sí, pues y lo lamentable es que plata hay, pues, ¿no? La plata Exactamente. Eso es lo más paradójico, ¿no? Es decir, es como el tener Estado una peruano, cuenta de ahorros, tener necesidades personales y no sacar la plata. Si uno de ve, por ahí. ejemplo, el Ministerio de Economía y Finanzas siempre pone en sus informes la cantidad de reservas que tenemos, la cantidad de depósitos que tiene el MEF, que está bien. Eso significa que si hay una crisis podemos responder, pero es un dinero que es... Hoy día yo creo que hay bastante más necesidades y tendría que tenerse una visión mucho más proactiva en el uso tanto de reservas como lo que está acumulado ahora en el Ministerio de Economía y Finanzas, que fundamentalmente es un tema de gestión. Tenemos el dinero, que eso es lo más paradójico, y no sabemos cómo gastarlo. Y eso es inaudito en un país con tantas necesidades como el Perú. Sí, por supuesto. Bueno, César, vamos a ver cómo avanzamos en estos meses, porque de eso dependerá cómo vamos a vivir los próximos Exacto, años. y eso creo que afecta no solamente a nosotros, sino también pues, a nuestros hijos y a la familia peruana en general. Sí, claro, el futuro del país. Muchísimas gracias. Encantado. Muchísimas gracias. César Fuentes ha estado con nosotros. Hasta aquí nuestro bloque económico.